statue of us, and they put it on a mountain top. Now tourists come and stare at us, blow bubbles with their gum, take photographs of fun, have fun. They'll name a city after us. Bienvenidos a un nuevo programa de Señales del Mundo. Mi nombre es Magali Durán, soy periodista y agradecemos en la producción general a la licenciada Adriana Rodríguez. Este programa es una producción de Editorial Almaluz y estallaron las redes sociales con Señales del Mundo. Recordá que nos podés seguir como Señales del Mundo y nos encontrás en Facebook y Twitter. Pero ahora vamos a presentar a los especialistas de este programa. El doctor Pablo Korblum, especialista en geopolítica y economía, y el doctor Alberto Hugenreuter, especialista en geopolítica. Voy a dejar la consigna de este programa. Actores del sistema mundial, ¿qué rol juegan? Yo creo que estamos, no sé qué opina Alberto, ahora vamos a escucharlo, pero estamos entre una nueva guerra fría tripartita. Me parece acá lo que tenemos es a Estados Unidos como gran actor, internacional, todavía principal potencia en términos económicos, políticos y militares. Y tema aparte para hablar en otro momento, pero con Trump ahora en la cabeza está volviendo a resurgir como la gran esfinge que intenta posicionarse en la nivel internacional y diciendo aquí estoy yo. ¿Cómo lo hace? A través de la economía para empezar. Y estamos con la lógica proteccionista y la lógica de yo impongo mi negociación a nivel internacional, ya sea a nivel multilateral, que no le gusta mucho, o a nivel bilateral, como lo que está haciendo actualmente, que prefiere jugar, obviamente siendo la principal potencia económica mundial, en términos bilaterales con actores que son mucho menos importantes. En términos tripartitos, porque tenemos a China y a Rusia, que creo yo que son los dos otros principales actores en términos geopolíticos que quieren jugar. China lo viene demostrando en las últimas décadas, quiere avanzar en términos geoeconómicos. Como yo digo siempre, los tentáculos chinos avanzan en todas las áreas de la economía mundial y en todas las geografías, de la Antártida, pasando por África, por América Latina, mismo por su área de influencia en Asia, Europa, ahora con la nueva ruta de la seda. ¿Qué es lo que busca China? Recursos naturales estratégicos para proveerse de materias primas que puedan, una vez más, hacer que avancen bajo su lógica productiva, porque en definitiva lo que hablamos siempre es los billetes, los bonos, el papel, lo hacen a uno más importante, pero lo que determina a uno la economía real de la vida es lo que se puede producir. Y eso termina siendo la diferencia. Uno puede tener muchos papeles, muchos bonos, muchos dólares, muchos euros, pero si no tiene alimentos para abastecer a su población o no tiene insumos para hacer movilizar su aparato productivo, no funciona. Y China lo que se está asegurando es eso. Por eso, y también para en otro momento, por eso a veces financia, en préstitos a nivel internacional, y si no le pueden devolver con intereses, lo que pide son recursos a cambio. Lo hace en Ecuador, lo hace en varias partes del mundo. Y por otro lado, tenemos, acá tenemos al especialista en Rusia, Alberto, pero Rusia desde una visión un poco más política, nacionalista, y tratando de volver a ser lo que fue en la época de los zares y la Unión Soviética, intentando avanzar en el escenario internacional y poniendo toda su fortaleza militar y política a disposición. Y me parece que jugando con China, a su vez, un juego, si yo quiero, de compañerismo y intentando, por los nuevos métodos globales, como es la ciberseguridad y demás, y hablamos de los Wikileaks que tuvo con la elección del presidente de los Estados Unidos, y todas las cuestiones que tienen que ver con esa rama tecnológica, insertarse en la economía mundial, pero, vuelvo a repetir, desde el bastión geopolítico, de la política y desde su bastión militar. Me parece que eso es lo que tenemos en esta nueva guerra fría tripartita, de quiénes son los que se disputan los grandes, ejes geográficos regionales a nivel internacional. Ahora, Alberto, ¿qué reflexiones tiene para decir con respecto a lo que dijo el doctor Pablo Korblum? Bueno, yo lo que agregaría a lo que muy bien dijo el colega Pablo es que el mundo finalmente es un grabado con múltiples estados, tenemos más de 200 estados en el mundo, pero bueno,
los estados son todos iguales, pero no son iguales en las capacidades, como decía un estudioso como Kenneth Waltz, ¿no? Las capacidades son las que diferencian los estados preeminentes de aquellos niveles medios y finalmente menores. Tenemos varios actores preeminentes. Ahora, hay diferentes capacidades entre ellos. Por ejemplo, es verdad que Estados Unidos, los índices de Estados Unidos han bajado en relación a la economía, etcétera, pero es porque otros han ascendido, no es que Estados Unidos está en declive. Digo esto porque hay por ahí algunos especialistas que hablan del declive de Estados Unidos. Es verdad que Estados Unidos ya no puede imponer determinadas reglas en el mundo, pero pensá que tiene capacidad para intervenir en 2 conflictos simultáneamente y hasta ocupar el territorio de uno. Aparte es el único país grande, rico y estratégico del mundo. Esto es importante tener presente porque no solamente es grande, sino que está muy bien resguardado por los océanos, lo que implica un amparo geográfico muy importante. Es rico y fundamentalmente es el único país estratégico del mundo, entendiendo por ello que es el único que cumple un rol o papel central en todos los segmentos de poder. Está presente en el segmento tecnológico, en el segmento, por ejemplo, de los inventos, con 150.000 patentes por año. Nadie llega a eso, ni a la mitad siquiera. Es un país que gasta 600.000 millones de dólares en armamentos por año. Nadie está cerca de esto, China está lejos. Es un país que está presente en el circuito estratégico militar, en el cultural, lo que abre un interrogante acerca de quién va a ser el próximo director, digamos, de un eventual orden interestatal, porque no está presente este orden. Pero hay otros que ascendieron, pero están lejos de Estados Unidos. Esto es lo que quiero decir. Hoy por hoy Estados Unidos sigue siendo el principal. Después están, por supuesto, China, obviamente, que ha construido poder de una manera notable en los últimos 30 o 40 años. La Unión Europea, que tiene un desempeño político y le queda por resolver la faz geopolítica. Este yo diría que es uno de los grandes interrogantes del siglo XX, hacia dónde va a ir Europa, en qué se va a convertir Europa, porque así como se define como potencia civil, bueno, esto no nos dice nada porque la experiencia no registra potencias civiles en la historia. La historia registra potencias en todas las dimensiones. Y después hay otros actores como las potencias medias de Medio Oriente, Turquía, Irán, Arabia Saudita, luego en el Asia del Sur, Pakistán, India. Tenemos múltiples actores, pero Estados Unidos sigue siendo el actor principal. De manera que el mundo finalmente se ha cerrado en cuanto a conceptos geográficos y geopolíticos, pero no tenemos el mapa de cómo se va a configurar el orden con estos actores, porque el gran tema hoy, Magalí, es que los actores preeminentes se encuentran enfrentados entre sí. India con Pakistán, China con Estados Unidos, Rusia con Estados Unidos, e incluso dentro de esa esfera de poder que es el mundo atlanto occidental también hay problemas, porque la política exterior de Estados Unidos presiona para que Europa tenga sus propios gastos militares, y en este sentido yo diría que el presidente Trump le está haciendo un favor a Europa para que per se, por sí misma, piense geopolíticamente, porque el desafío de Europa en el siglo XXI es que asuma una condición geopolítica independiente una vez que haya salido de esta zona de confort que es el mundo atlanto occidental. Y justamente con lo que decías vos, ¿Europa confía en Estados Unidos? Bueno, yo creo que en algunos segmentos se ha roto la confianza, ¿no? Pero es una cuestión relativa al cambio que hay en el mundo. O sea, y yo creo que la responsable no pasa tanto por si perdió la confianza, sino que Europa hace tiempo que debió haber asumido una condición geopolítica más propia. Y no lo hizo siquiera cuando Francia regresó al comando integrado de la OTAN hace más de 10 años. Y esto, por no tener un libreto estratégico propio, sino pasar a depender de otro actor, Estados Unidos, la llevó a involucrarse en problemas para su seguridad, para la seguridad nacional de Europa. Me refiero a que por seguir a Estados Unidos, creo que en buena medida se explica la presencia del terrorismo en Europa, terrorismo local incluso, y por haber seguido a Estados Unidos creo que se involucró en un conflicto
con Rusia cuando Europa pensaba, y así lo expresan sus libros blancos, que prácticamente el conflicto interestatal en Europa ya tenía una probabilidad muy baja. Sin embargo, como consecuencia, desde mi punto de vista, de haber seguido a Estados Unidos, tiene un enfrentamiento hoy nada más y nada menos que con Rusia. Déjame que Magalí que agregue algo a lo que dijo Alberto, me parece interesante. Podemos ver a la relación de Estados Unidos-Europa como que Europa es un cinturón transmisor, si se quiere, o ha trabajado, digamos, muy suavemente o de manera blanda, siguiendo los patrones de Estados Unidos. Hay como una lanza, por lo menos en términos económicos, ¿no? Si nos fijamos en la crisis de 2008-2009, cae Lehman Brothers, crisis en Estados Unidos y automáticamente un transmisor financiero global hacia Europa, que después viene con las crisis de los PIGS, de España, Portugal, Grecia y demás. No ha tenido un eje más allá de la cuestión de la Unión Europea y el comercio intrazona y la política monetaria común que tiene. La lógica global ha sido seguir a los Estados Unidos, por lo menos en términos económicos. La globalización neoliberal ha entrado, juega en complemento el Banco Central Europeo con el Fondo Monetario, con la Reserva Federal de los Estados Unidos. Como dice Alberto, en términos geopolíticos no ha tenido vida propia y que se ve claramente de que se va moviendo vía OTAN o como sea, digamos, en términos geopolíticos a compañía, ha hecho lo mismo en términos económicos, digamos, no ha tenido una autosuficiencia, por ahí porque se ha empezado a ver grietas internas también, pero no ha tenido una política, digamos, separada o escindida en lo que es la lógica económica global neoliberal, si se quiere, post-norteamericana. Y justamente vamos a una pregunta de las redes sociales. Trump ha repotenciado económicamente, pero aún la gente no lo acepta. ¿Qué opinión tenés al respecto? Yo creo que hay que ser muy cuidadoso. Yo creo que es interesante la pregunta porque el primer año de Trump, el primer año de gobierno, yo creo que intentó jugar a lo que es la diplomacia y la geopolítica, un juego que no lo conocía, y le fue bastante mal. Cuando intentó negociar con los demócratas le fue mal, cuando intentó jugar con el mundo en términos de acordar comercialmente o mantener los acuerdos que tenía, le fue mal. Entonces, como no le fue bien, digamos, lo que hizo es voy a jugar mi juego, ese juego binario de conmigo contra mí, de empresario voraz, Estados Unidos como una gran empresa que se come a todos, y por lo tanto dijo, y por otro lado lo más importante es, como los demócratas no me quieren y los republicanos moderados tampoco me quieren, voy a jugar hacia la gente que me votó. ¿Y qué es lo que prometí cuando yo dije la plataforma político-económica, si se quiere? Voy a devolver los trabajos a los norteamericanos. Sí. ¿Qué está haciendo Trump? Devolviendo los trabajos a los norteamericanos, con políticas que lo pueden perjudicar en algún momento, porque la realidad es que, una política tan proteccionista a nivel comercial y denigrando ciertos, hasta mismos socios comerciales o financieros, le va a jugar en contra, porque mientras favorece, por ejemplo, la industria nacional en algunas cuestiones, se está quedando sin insumos en otras, o está aumentando los costos en otras áreas. Pero la realidad es que mayoritariamente una política proteccionista industrialista lo que ha generado es confianza de nuevo en ciertos grupos y ha repotenciado lo que es la economía de sus votantes, el cordón industrial norteamericano que ha recuperado fuente de trabajo. Hoy la desocupación de Estados Unidos es la más baja de los últimos 30 años. Entonces, evidentemente le ha respondido a sus votantes. Sí, señores, en términos económicos, ¿no? Estoy trayendo los trabajos de Estados Unidos y aparte jugando con cuestiones que tienen que ver con la política, digamos, internacional, se quiere, diciendo yo voy a seguir avanzando con el muro, no me importa diplomáticamente si queda bien hablar mal de tal o cual primer ministro, sino que si tengo que yo ponerle un coto lo voy a frenar y tengo que hablar mal de alguien lo voy a hacer. Y me parece que eso es lo que estamos viendo ahora. En este punto, digamos, hay gente que está muy contenta, pero también hay que aclarar que los índices de desigualdad también han crecido en los Estados Unidos. ¿No? Esta política también concentradora de riqueza que, aunque genera los efectos derrames, digamos, que estamos viendo y se han quedado puestos de trabajo, por ahí los puestos de trabajo no son de la calidad ni la remuneración que tienen que ver con lo que se espera una potencia y en ese sentido puede ser un punto en términos de política económica a revisar de cara a las próximas elecciones. Y algo importante, quiero agregar lo que dice Pablo, recuperación económica, recuperación de puestos de trabajo. Y yo creo que también el presidente norteamericano busca la recuperación del excepcionalismo norteamericano. Hay una búsqueda porque Estados Unidos siempre se sintió un país distinto a los demás. Sintió que hasta en Estados Unidos siempre habitó una concepción o enfoque casi religioso del mundo. Es decir,
en Estados Unidos habita o es el territorio del bien en el mundo. Es una visión casi extremista, ¿no? Y en el mundo, o los demás, o el resto, como dice un autor, Farek Zakaria, no está el bien, está el mal. Esta era una visión de los padres fundadores de Estados Unidos. Y hay una referencia de esta administración a ese tipo de pensamiento. De manera que, como muy bien dice Pablo, hay una búsqueda de recuperar puestos de trabajo norteamericanos, hay una búsqueda por parte de la administración de rebalancear el déficit comercial que tiene Estados Unidos en el mundo, particularmente con China, que es muy grande. Hay una búsqueda de hacer que Europa se arregle solo en materia de gastos de armamento, por allí pasa la presión para que gasten el 2% de su PBI todos los países, pero hay una búsqueda también que va más allá de esto y es la de recuperar el excepcionalismo norteamericano que mostró en distintas administraciones, por ejemplo con el primer Roosevelt, con Franklin Delano Roosevelt también, con Ronald Reagan particularmente se vio este excepcionalismo, con el ganador de la Guerra Fría, digamos, y ahora creo que conforme el mundo se ha vuelto más multipolar, más allá de las diferencias que dije hoy, hay una búsqueda de recuperar el excepcionalismo estadounidense. Perfecto. Ahora vamos a otro momento de Señales del Mundo. El equipo de profesionales de Editorial Almaluz trabaja con la última tecnología, difusión y distribución directa de sus obras para hacerlas llegar al público velozmente. Editorial Almaluz no solo produce literatura, también edita libros de distintas disciplinas, revistas e historias familiares. Para empresas, todo el servicio de comunicación rápida, clara y precisa. Almaluz provee un trato personalizado y profesional. Es un puente entre el autor y el lector. Comuníquese con nosotros y verá un nuevo panorama. Teléfono 4952-1982 o 7082. Celular 154060-4301. Email info-editorial@editorialalmaluz.com.ar o visite nuestra página web www.editorialalmaluz.com.ar. Continuamos con Señales del Mundo y tenemos una pregunta de redes sociales. ¿Cuál es la relación Trump y la Argentina? ¿Cómo ven y cuál es su opinión? Bueno, a ver, me parece que ha sido algún tipo de, digamos, la relación ha variado. Primero me parece que, a ver, lo que hay que entender es que los Estados Unidos va a jugar en pos de beneficios de Estados Unidos. A veces pensamos que estemos en un mundo cooperativo y no es así. Los intereses del realismo, que bien siempre lo explica Alberto, y diga que cada Estado juega su juego. Y por lo tanto, si han aceptado que, digamos, en los últimos años que le podamos volver a vender limones y a sacar las trabas, todavía no, que por unos millones de dólares no quitan las trabas al biodiesel. Digamos que estamos hablando de lo que más exportamos nosotros en términos de valor. Por ende, creo que, digamos, jugamos un juego en el cual ellos tienen un poder relativo superior y en ese sentido se ven beneficiados. Por otro lado, también tenemos que hablar de que hubo algún tipo de salvataje con la última crisis argentina que comenzó en el mes de abril, y creo que el presidente Trump ha hecho una jugada, digamos, política, diplomática, económica para que el Fondo Monetario salga a respaldar a la Argentina y fondos de inversión que, digamos, proveyeron liquidez para en su momento estabilizar o intentar estabilizar el tipo de cambio en la Argentina. Por lo tanto, creo que, digamos, si uno lo puede ver de este modo, es sin ser generosos porque los préstamos va a haber que pagarlos y los condicionamientos del Fondo Monetario están, digamos, los Estados Unidos ha por lo menos dado ese salvataje a la Argentina o ese intento de mostrarse como un aliado, digamos, mejor dicho, ellos ven a la Argentina como un aliado en la región y me parece que ese es un hecho no menor. Ahora bien, no creo que seamos grandes beneficiados en términos de productivos o de beneficiosos en términos de ganancias económicas a la hora de el mediano y largo plazo, cuál va a ser la situación con los Estados Unidos. Pero por lo menos para los Estados Unidos, por lo menos en términos económicos, nos ve como un aliado. Y sí, es muy importante lo que dice porque
desde las perspectivas o desde la reflexión del poder, esto nos marca algo importante en las relaciones interestatales. Hay que construir poder para tener un lugar en el mundo y tener deferencia de los demás países del mundo. El orden liberal internacional puede estar terminando, el orden que existió en el mundo desde el 45 y que tuvo como creador y como líder a Estados Unidos. Ahora, no está terminado para aquellos países que no tienen poder, porque lo que dice Pablo de alguna manera nos lleva a pensar que Argentina, porque es una relación muy asimétrica la de Estados Unidos con Argentina, Argentina, al tener problemas en su economía, necesariamente cae en organizaciones como el Fondo Monetario Internacional que pertenecen al orden liberal creado por Estados Unidos. Entonces, cuidado con decir que el orden liberal terminó, porque puede estar terminando, pero hay países que por no haber construido poder quedan sujetos al viejo orden liberal. Es decir, ahora Washington podría presionar a Argentina si eventualmente Argentina quiere tener una política exterior multipolar hacia otros polos, con China, Rusia, etcétera, porque queda anclada a decisiones que pasan por el viejo orden liberal. No sé si se entiende mi reflexión. De manera que lo importante en política internacional, Magalí, es crear poder, y crear poder implica crear poder económico, comercial, financiero, cultural, estratégico, militar, cosa de tener un lugar en el mundo cuando se vaya formando o configurando el orden que más adelante nos espera. Mira qué interesante, déjame acotar una cosa, lo dice Alberto. Desde no solo desde el actual gobierno, sino desde el anterior gobierno, digamos, que se ha incentivado una alianza económica con China derivada de la necesidad, el famoso swap, la necesidad financiera en su momento. Con el cambio de gobierno, el gobierno actual, se va a buscar un orden liberal que acepta cualquier tipo, digamos, por una cuestión estrictamente financiera, acepta cualquier tipo de acuerdo internacional, bilateral, ya sea con países de Asia, mismo de Europa, como con el Reino Unido. Y lo que estamos viendo, digamos, la necesidad de las divisas para estabilizar la macroeconomía y demás. Ahora, lo que estamos viendo es que con este condicionamiento, como dice Alberto, digamos, hacia los fondos monetarios Estados Unidos, nos está, digamos, contraponiendo este peso que puede llegar a ser en algún momento jugarnos en contra de la misma posición que hasta hace poco tiempo buscaba Argentina, de apertura indiscriminada, pragmática si se quiere, en un mundo libre, porque Argentina con el nuevo gobierno se ha mostrado como el campeón, y lo hace mismo mostrándose como líder del G20, como anfitrión del G20 y otras cuestiones. Y bueno, y esta cuestión un poco la ata y la hace, digamos, más dependiente. Entonces, en ese sentido vamos a ver cómo avanzan las cuestiones y siendo una situación dinámica, ver cómo evolucionan las cosas de aquí en más. Bueno, esto fue Señales del Mundo. Mi nombre es Magalí Durán y me acompañaron en este programa los protagonistas, el doctor Pablo Corbl y el doctor Alberto Huschenreuter. Agradecemos a la producción general, la licenciada Adriana Alicia Rodríguez. Es una producción de Editorial Almaluz y nos reencontramos en el próximo programa de Señales del Mundo. They made a statue of us and they put it on a mountain top. Now tourists come and stare at us.